Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. La Federación de Comunidades Judías de España se suma a las condenas por el atentado islamófobo en Nueva Zelanda. El Supremo israelí veta la candidatura de un ultraderechista judío y levanta el veto del candidato judío de un partido árabe. Ataque terrorista en los territorios en disputa se salda con 2 muertos y un herido grave. El sospechoso sigue fugado. Detienen en Argentina a un hombre y una mujer iraníes con pasaportes israelíes falsos. Estos son los asuntos de hoy. En la segunda parte volveremos con Raquel y la agenda cultural. Hablamos ahora de la Federación de Comunidades Judías de España, la FCJE, que ha condenado este viernes los salvajes atentados contra 2 mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda, en los que han sido asesinadas 50 personas, expresando su total solidaridad con las víctimas, sus familias y el pueblo neozelandés. Las oraciones del Sabbat estuvieron con la comunidad musulmana y las víctimas. El gobierno de Nueva Zelanda acordó este lunes iniciar una reforma de la ley de armas y crear una comisión que evalúe la actuación previa de las autoridades. Sí, esto es un atentado que va a quedar en la historia, entre otras cosas porque el terrorista, que es un australiano, de 28 años, ha renunciado a un abogado defensor. Dice que se va a defender él mismo. En cuanto lo llevaron a declarar ante el juez, hizo el signo de los suprematistas con la mano, con lo cual tiene muy claro lo que ha hecho, la condena que va a tener y todo eso. Es decir, creo que en Nueva Zelanda no hay pena de muerte, pero si hay algo así como condena para toda la vida, pues creo que se la van a dar. Y aparte porque no, él mismo, la defensa que va a ser terrible, porque es un personaje ya de por sí muy complicado, ¿no? Es decir, a menos que alguien evalúe su estado mental, que parece que hasta ahora no ha sido puesto en duda por nadie, que es una persona que estaba muy consciente de lo que estaba haciendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, no ha sido el único atentado, aparte del que vamos a hablar de Israel. En estas mismas horas se está tras la huella o tras la pista de alguien que ha cometido un atentado en Holanda, en la ciudad de Utrecht, contra un tranvía, donde al menos esto es lo que sabemos ahora, matado a 3 personas de nacionalidad turca, 37 años, y evidentemente, aunque al principio en las noticias dijeron, bueno, están evaluando si es un ataque terrorista o no, y que habían desalojado todas las mezquitas de la ciudad. Yo al escuchar esto pensé de que era un émulo de este australiano y que iba con algún ánimo de atacar a la comunidad musulmana, pero por el contrario, pues al ser turco, más bien es lo contrario, ¿no? Es un acto, seguramente, digo yo, esto es una opinión personal, que lo van a justificar como una venganza por lo que pasó en Nueva Zelanda. Y este es el principal problema que veo yo, porque hasta ahora, cada vez que hablábamos de un atentado islamista en Europa, pues muchos gobiernos se cosían la boca para no pronunciar el nombre de islamista, porque decían que la comunidad se podía ver afectada, que esto era islamofobia, etcétera, etcétera. Pero en realidad, fuera de los países árabes, por ejemplo en Pakistán, en Afganistán, en Irak especialmente, los atentados contra los musulmanes los cometían en ese caso musulmanes, pero un atentado de un occidental contra musulmanes no lo recuerdo yo, o por lo menos no, de las características que ha tenido en Nueva Zelanda. Lo que me temo que va a servir como justificación o espita para que
haya una ola de respuestas de los radicales islamistas a este tipo de situaciones y se reivindique de alguna manera que hay un islamismo ahora sí justificado, un miedo a un islamismo justificado. No sé si he hablado claro, pero evidentemente este es un hecho terrible y es totalmente condenable lo que ha pasado en Nueva Zelanda. El temor que yo expreso es la instrumentalización que se puede hacer de este atentado para ahondar más en la brecha, en el choque, digamos, entre civilizaciones, culturas, religiones o como se quiera llamar. El Tribunal Supremo israelí ha dado un vuelco a la campaña de las legislativas del 9 de abril al vetar a Mijael Ben-Ari, líder del partido Otzma Yehudit, que se declara heredero de la formación política Kaj, fundada en los años 80 por el rabino Meir Kahane. Dicho partido fue prohibido por propugnar el racismo, la prohibición de los matrimonios de religión mixta y la deportación masiva de palestinos. El alto tribunal validó además este domingo una lista electoral de la minoría árabe israelí que había sido excluida de los comicios el pasado día 7 por la Comisión Electoral Central. Sí, bueno, esta noticia para mí es una noticia positiva para Israel en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y voy a explicar por qué. No solamente porque se veta a un personaje como el líder de este partido, que realmente es como una transformación de un partido que había sido prohibido. El único caso que yo conozco en Israel de un partido que es prohibido y justamente por sus bases ideológicas, ¿no? Cosa que sería envidiable en muchos otros países, incluso de la Unión Europea, que se planteasen que algunos partidos, si en su ideología apoyan al racismo o van en contra de los valores fundamentales que están recogidos en las constituciones de cada país o de la Unión Europea, si son miembros, pues esos partidos no tienen lugar en las democracias occidentales. No se puede hacer hoy en día legalizar un partido, por ejemplo, un partido nazi. Ni se puede legalizar un partido fascista declaradamente antidemocrático o lo que sea. Así que esto sí ha pasado en Israel, ha pasado ya hace bastante tiempo. Este partido subió entró en el Parlamento en el año 84 y fue prohibido en el año 88. Y en el año 90 su líder, Meir Kahane, fue acuchillado en Estados Unidos, justamente por un palestino, creo. Pero el tema es que ahora, con la presión sobre Netanyahu, impulsó para que los votantes de Otzma Yehudit pues pudieran validar, digamos, sus votos que no llegaban al umbral suficiente para entrar en el Parlamento y se unieran al partido Abait Yehudi, que siempre va a ir en formación de coalición con Netanyahu. Bueno, no solamente esa es la primera parte de la buena noticia. Y la segunda buena noticia es que en el caso comparativo, la justicia en Israel es capaz de vetar a un judío y darle o retirarle el veto a una lista que había sido vetada por la Comisión Electoral, que es un organismo, se supone, que apolítico, pero en la práctica no. Es una comisión formada por gente elegida por los partidos políticos mayoritarios y que en realidad últimamente tiene un comportamiento poco ajustado digamos, por lo menos a la ética. Y que en este caso, pues justamente, Israel, el país que algunos proclaman como el país del apartheid, pues niega la posibilidad de presentarse a las elecciones a un judío nacionalista, y le da esa oportunidad
justamente a una minoría árabe israelí que es también antisionista esta lista electoral. Por lo cual digo yo que aunque este partido sea antisionista, el hecho de que se vele por la igualdad en democracia de estas opciones me parece que es algo positivo y que tendría que justamente hacer gala de ello un país como Israel. Este domingo tuvo lugar en un cruce del área de Ariel, en los territorios en disputa, un ataque terrorista en el que un palestino acuchilló al soldado Gal Keidan, le arrebató el arma y logró matar al rabino Ayad Ettinger, que conducía un coche. Con él huyó de la escena y en otro cruce, a unos 5 kilómetros del primero, abrió fuego nuevamente e hirió al soldado Alexander Dvorsky, que se encuentra grave. Luego huyó a una aldea palestina cercana, donde abandonó el vehículo y escapó a pie. Las fuerzas de seguridad allanaron la vivienda del terrorista y detuvieron a su padre y hermano para interrogarlos. El autor de los ataques no solía subir mensajes políticos o religiosos en su página de Facebook y parecía ser un partidario del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Bueno, ¿por qué señalamos esta última frase? Porque muchas veces se entiende que es bueno que hay atentados en Cisjordania, pero que están, digamos, instigados desde Hamás en Gaza. Y no es solamente Hamás el que atenta. También los adherentes al partido gobernante en la Autoridad Palestina, como es este caso. El autor está todavía fugado. Se ha detenido a su padre y a su hermano para interrogarlos, pero también es importante señalar una cosa. Así como hemos hablado nosotros, aunque brevemente porque es lo que conocíamos, sobre este ataque en Utrecht a un tranvía en el cual al parecer murieron 3 personas, sobre esta noticia en la cual han muerto 2 personas y hay una que está gravemente herida, no aparece en ninguno de los telediarios que hemos consultado ayer y hoy. Así que creemos que los muertos por ataques terroristas deberían tener todos la misma cobertura, aunque entendemos que que Utrecht está más cerca de España, unos cuantos kilómetros más cerca, pero Israel tampoco es no está en las antípodas como lo está Nueva Zelanda. Es decir, cuando se quiere la distancia no es el factor más importante. Un hombre y una mujer de nacionalidad iraní fueron detenidos el viernes en Buenos Aires tras entrar a Argentina con nombres y pasaportes israelíes falsos. Ambos, supuestamente de 30 y 32 años, respectivamente, según se muestra en los pasaportes falsos, lograron atravesar los controles migratorios del aeropuerto internacional, aunque la Interpol detectó posteriormente que ambos tenían antecedentes y por eso ordenaron su detención en el hotel donde estaban alojados. Al ser arrestados, los sospechosos declararon que se escaparon de Irán a través de Turquía y que su viaje siguió hasta Grecia, donde habrían sido expulsados como ilegales, aunque lograron llegar a España, lugar donde habrían obtenido los pasaportes adulterados con los que simulaban ser una pareja israelí. Este domingo se cumplieron 27 años del ataque en Argentina contra la Embajada de Israel, que dejó 29 muertos. Apenas 2 años después, la sede en la capital de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, fue atacada con una furgoneta bomba que mató a 85 personas. Por ninguno de los sucesos hay condenados, aunque atribuyen su autoría intelectual a los líderes iraníes y su ejecución al grupo terrorista chiita libanés Hezbollah. Sí, la verdad que la justificación que dieron estas 2 personas para el hecho de que tuvieran pasaportes israelíes falsos es bastante imaginativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque son 2 iraníes que pasan con pasaportes israelíes la frontera con Argentina. Justamente Argentina en la semana que se conmemoran 27 años. Es decir, los iraníes en la Argentina no son como
yo que sé, alguien que viene de Zambia o que viene de Tailandia. Son personas que hay unos antecedentes bastante peligrosos respecto a estas personas, y es más cuando se esconden bajo pasaportes falsos. Ahora, la verdad es que lo más difícil de creerme de toda esta historia es que ellos dicen que se escaparon de Irán, a Turquía, de ahí pasaron a Grecia, de ahí llegaron a España, y aquí en España es donde consiguieron pasaportes israelíes falsos. Es decir, que para viajar a Argentina, digo yo, en España no es mucho más sencillo conseguir un pasaporte uruguayo, brasileño, ecuatoriano o español incluso. Justamente pasaportes israelíes falsos, ¿eso es lo que se consigue aquí en España? Pues yo creo que debe ser el primer caso. Y me resulta todo esto muy, muy sospechoso. Es más, estoy prácticamente convencido de que estos son 2 espías iraníes que tenían alguna misión, no solamente de espiar, sino posiblemente de atentar en Argentina. Estamos hablando de que Argentina está en un proceso en el cual la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está acusada justamente por colaboración para encubrir al gobierno iraní. Y el hecho de estar acusada puede ser que sea algo que haya movilizado otra vez a los líderes iraníes para poner en marcha algún tipo de acción de este tipo terrorista. Así que bueno, seguiremos de cerca lo que pasa, pero a mí realmente todo esto me parece más que sospechoso, evidente. Cerramos así la agenda de hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad. Volvemos tras la pausa con la agenda cultural. Entramos ya en esta segunda parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad, en la agenda cultural. Saludamos a Raquel, ¿qué tal? Hola Alex, hola a todos. Comenzamos hoy la agenda con ustedes haciendo un homenaje a Amos Oz. Sí, al que nos referimos a este homenaje que le brinda Centro Sefarad Israel de la mejor manera, en nuestra opinión. Nosotros también lo hicimos aquí en Radio Sefarad, acudiendo a la experiencia y a la historia, a la intrahistoria que compartió con nosotros su traductora al castellano, Raquel García Lozano. Perdón, estaba pensando en Ana Bejarano, otra de las traductoras del hebreo, muy importante aquí. No, la obra de Amos Oz en su mayor parte ha sido traducida por Raquel. Y bueno, este homenaje tendrá lugar este martes 19 de marzo a las 7 de la tarde en Centro Sefarad Israel. Hablará, por supuesto, Raquel de esos 20 años que ha dedicado a analizar, a traducir la vida y la obra del escritor. También comentará detalles que adelantó aquí en Radio Sefarad sobre la próxima publicación póstuma de Amos Oz, que verá la luz próximamente en su traducción al español. Gracias a Raquel García Lozano, cualquier persona de habla hispana que decida coger entre sus manos una obra de este maravilloso escritor, bueno, pues podrá sumergirse en su rico mundo literario. Les recomendamos fehacientemente que se acerquen a escuchar lo que quiere contarnos sobre Amos Oz Raquel García Lozano en directo. Ya lo hizo aquí en Radio Sefarad. Les ponemos ese homenaje para que... En diferido. Exacto, para que lo recuperen si no tienen la suerte de poder ir a este centro que está programando, tiene una programación interesantísima este mes. Alex, justo cuando estamos grabando esta agenda cultural del informativo, en pocos minutos llegará a nuestros estudios el autor Jeremy Dronfield, que firma el libro El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz. Bueno, se presenta este lunes 18 de marzo, según como nos oigan, informativo, también a las 7 de la tarde. En un par de horas estará allí. Sí. Bueno, cuando lo emitamos ya se estará produciendo en el momento de la grabación. Eso. Ahora cuando les digamos la hora, sabrán en qué hora estamos. Jeremy Dronfield nos acompañará en Radio Sefarad para hablarnos de su libro, pero esta tarde, como les decimos, se presenta en Centro Sefarad Israel de la mano del autor y de nuestra admirada Mercedes
Monmani. Sí, ya lo porque claro, nos llega la noticia de la publicación de este libro, que ha sido un bestseller, alabado por numerosos periódicos y críticos, por ejemplo el de Sunday Times o el de The Times, pero claro, siempre que aparece en el título Auschwitz, pues nosotros, no sé, ponemos en cuarentena el libro, pero si lo presenta Mercedes Monmani, eso es una garantía absoluta. Aparte de, y dirán, ¿por qué nos habla esta chica de la presentación si a lo mejor ya no nos da tiempo a ir? Bueno, pues porque a raíz de la publicación de este libro, Centro Sefarat Israel ha programado una exposición, El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz, homónima. La muestra sirve de recorrido fotográfico a este libro de Jeremy Dronfield, que se ha convertido en un bestseller en el Reino Unido. Así que les invitamos a tener un poquito de paciencia y esperar al Sefer de esta semana para escuchar al autor aquí en Radio Sefarat si no llegan a tiempo a la presentación, y sobre todo disfrutar de esta exposición que programa Centro Sefarat Israel. Muy bien, pues un inicio muy literario y un inicio de semana también, después de las noticias de los lunes que les hemos estado ofreciendo, hasta estas que llegan hoy. ¿Qué tenemos aparte? Sí, nos vamos con la noticia de un viaje a los territorios de la Shoah que han llevado a cabo los alumnos de primero de bachillerato del Instituto Pirámide de Huesca, un instituto que hace muchísimo por la pedagogía de la Shoah. Viajan cada año a la República Checa, Polonia y Austria para conocer de primera mano la historia del Holocausto judío y también la historia de los republicanos españoles víctimas de los nazis. El proyecto está organizado por Jesús Inglada, profesor de Historia, y Carlos Pérez, docente de música de este instituto. Cuentan que les apasiona lo que hacen y que quieren contar lo que saben a sus alumnos. En cada excursión se reúnen con personas que sobrevivieron al Holocausto, familiares de los fallecidos, visitan diferentes campos y desde 2015 realizan una parada muy emotiva en el Instituto Cervantes de la capital checa, donde se encuentran con Elga Weisova y Ana Natova Lustigova, dos supervivientes de los campos de Terezin, Auschwitz-Birkenau, Breicher y Mauthausen. Este año además han podido encontrarse también con el doctor Tomás Radil, que fue deportado a los 14 años por el mero hecho de ser judío. Allí dicen que además en el instituto cuentan que en el Instituto Cervantes se encuentran o intercambian opiniones y experiencias con estudiantes de la localidad que estudian español, y que este encuentro pues siempre es muy interesante. Se lo resumimos muchísimo porque la cantidad de actividades que hacen estos profesores enlazan, por ejemplo, nombres y fotografías y invitan a los alumnos a investigar qué pasó con esas personas. Es un trabajo excepcional y desde aquí una vez más les felicitamos. Bueno, pues felicidades para ellos y saludos a Aragón también, a toda la gente que nos escucha desde allí, que es mucha la gente que por Navarra, Aragón nos escucha, y un saludo a los canfraneros también, que me hace recordar al paso, ¿no?, de Somport, del túnel de Somport por el que entraron también muchos judíos con trabajo y ayuda de mucha gente de allí. Así nos despedimos aquí en Radio Sefarat. Volveremos con ustedes en otra edición de las noticias y en otros tantos programas con Raquel, con Jorge y otros colaboradores de Radio Sefarat. Hasta mañana. Hasta mañana.